Muy buenas tardes a los aprendices del Tecnólogo Producción de Multimedia. Bienvenidos a esta sesión de hoy, 2 de marzo del 2022, siendo las 3:03 de la tarde. Vamos a revisar las 3 evidencias que se han mirado hasta el momento y despejar sobre todo algunas inquietudes que puedan existir respecto al desarrollo de estas evidencias. Buenas tardes, Nicole, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Entonces, voy a compartir mi escritorio. Ya. Bueno. Quisiera saber si están mirando mi pantalla para que me confirmen. Sí, bueno. Espero que me estén escuchando también perfectamente. Entonces, si no hay ningún inconveniente, hasta el momento hemos socializado de esta actividad de proyecto 3 de producción multimedia. Recordarles que estamos en la fase 2, a la fase de planeación, ¿no? En esta fase, pues, se comienza con la parte de el análisis de lo que es una sinopsis y una escaleta. Y en la segunda parte, lo que corresponde a la evidencia 2 y 3 es lo correspondiente al guión literario y técnico, ¿no? Antes de que comencemos a mirar esta parte, entonces, recordarles que esta parte ustedes la pueden acceder desde el menú proyecto, la fase de planeación. Aquí encontramos la introducción a la fase, las actividades del proyecto. Está dividido en dos subcarpetas, que estamos en la actividad de proyecto 3, la AP3. Tenemos una carpeta de material de formación y una carpeta correspondiente a las evidencias, donde se puede acceder a la información de lo que trae la carpeta de evidencias, y por la misma se puede subir estas mismas a esta parte. Entonces, dentro del material de formación encontramos el documento material de formación, sinopsis y escaleta por esta carpeta. Aquí está la parte interactiva y la parte del PDF, ¿no? Entonces encontramos aquí la parte del sinopsis y escaleta. Y el segundo material de información que aparece aquí es el que corresponde al guión literario y técnico. Dentro del guión, la versión tanto interactiva como la versión PDF, la encontramos. Entonces, aquí les muestro la parte del guión literario y técnico. Entonces, aquí está este material, que es el que nosotros tenemos que darle lectura como aprendices, entrar a revisar cada uno de los elementos y aplicarlos a nuestro proyecto de trabajo, ¿no? También aquí estaba la guía de aprendizaje, con la cual nosotros estamos trabajando. Entonces, aquí está la guía de aprendizaje 1. Entonces, volviendo a la parte de las evidencias que trata la temática, ¿por dónde estamos? Entonces, tenemos 3 evidencias, ¿no? La que hemos socializado, la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 6, la evidencia 2 y la evidencia 3. La primera es la elaboración de la sinopsis del proyecto, la elaboración del guión literario de proyecto multimedia y la elaboración del guión técnico del proyecto multimedia.
Entonces, hasta el momento pues, no hemos tenido ningún inconveniente con sus evidencias. En algunos casos, en la evidencia número 1 se hizo algunas recomendaciones. Casi la mayoría de las evidencias que me enviaron ya están calificadas. Es obligación que las revisen su material y si están con una letra D hay que repetir. Entonces, esta es la agenda propuesta para esta sesión. Un saludo, una orientación a las 3 evidencias, recomendaciones, dudas e inquietudes y conclusiones. Entonces, recordarle que estamos, esta parte de la actividad de proyecto 3 que corresponde a la definición de la estructura de la multimedia. Dentro de la actividad de aprendizaje 6 dice elaborar los guiones del proyecto multimedia en los formatos específicos en donde se evidencie las tipologías, el lenguaje cinematográfico de acuerdo a las necesidades del cliente. Y el resultado de aprendizaje, el 22.050.10.29.01, elaborar el guión multimedia literario y técnico, aplicando las técnicas de composición literaria y el lenguaje cinematográfico conforme a la tipología definida y al público destino. Entonces, aquí hacemos una nueva definición de lo que son las evidencias a aprobar, la elaboración de la sinopsis del proyecto, la elaboración del guión literario del proyecto multimedia y la elaboración del guión técnico del proyecto multimedia. Entonces ahí hay unas fechas desde las que se iniciaba la entrega hasta la finalización, ¿no? En el caso de la evidencia 1 iba o va hasta el 18, el de la evidencia 2 va hasta el 26 de febrero o iba hasta el 26 y la tercera iba hasta el 28 de febrero. Esto no quiere decir que no se les esté recibiendo las que están por fuera ya de estas fechas, se les sigue recibiendo con la nota que aparece ahí a lo que envíen sus evidencias, que dice evidencia enviada, entrega tardía, ¿no? Entonces se les va a recibir. No se tiene en cuenta ahorita, se le está calificando sobre el mismo valor, entonces no hay ningún inconveniente. Casi son muy poquitos los que faltan por enviar, ¿no? Respecto a la primera actividad o evidencia que se debe tener en cuenta, es la correspondiente a la elaboración de la sinopsis del proyecto. Está compuesta por dos partes, ¿no? Entonces, de pronto algunos, espérenme, ¿qué más? Me ha salido. Entonces está compuesta por dos partes, ¿no? Que es la desarrollar el documento para la evidencia A6CB1, elaboración de la sinopsis del proyecto en el cual se deben dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es la sinopsis? ¿Qué diferencia hay entre una sinopsis y una escaleta? ¿Cuál es la relevancia para el proyecto? ¿Qué puntos claves cubrirá en su proyecto? Y en algunos casos, algunos compañeros se olvidaron de esta segunda parte, cuando dice redacte la sinopsis del proyecto que desarrollará en un documento Word, cubriendo todos los puntos requeridos de acuerdo a lo indicado en el material de consulta. La extensión mínima del desarrollo del tema es de una página y máximo, una página y máximo de página y media. Recuerde presentar esta evidencia con las normas APA. Entonces, esa parte, pues ya a algunos compañeros les he puesto ahí en los comentarios y ya han corregido y ya se les ha vuelto a revisar. Entonces, a los que no lo han hecho, revisen su nota. Si aparece con la letra D, entonces hay que mirar el comentario. Si se refiere a la corrección de este punto, completan este punto, envían nuevamente el documento y se les actualizará la nota. Entonces, son dos partes, la respuesta a estas preguntas y una definición, cómo aplicaría usted entonces la sinopsis al proyecto que ustedes están desarrollando. Entonces, esto corresponde a la actividad, a la evidencia número 1, que ya pues casi todos ya la han enviado, ¿no? Entonces ya creo que son muy pocos los que me faltan. Y también ya las he calificado, estas ya están calificadas, me falta es la última nomás. En cuanto a la segunda evidencia,
La segunda evidencia, entonces, ya tiene que ver con lo que corresponde al guión literario del proyecto multimedia, ¿no? Entonces, hay que darle lectura a ese material, al material del recurso educativo correspondiente a la definición de lo que es el guión literario y aplicarlo a su proyecto multimedia. Para esta evidencia se van a organizar las ideas y establecer un orden claro en el desarrollo y progreso del proyecto, con el objeto de elaborar el guión literario, y para esto identifique los siguientes elementos. Entonces, esto es lo que debemos cubrir en esta evidencia. Son cuatro situaciones que deben tener en cuenta. ¿Qué es lo que se va a narrar o mostrar? ¿Quiénes serán los personajes o elementos? Separar los principales de los secundarios. Tercero, definir el tratamiento del proyecto multimedia. De ser un audiovisual, ubíquese en un género, establezca su público objetivo y el lenguaje que usará. Establecer el look and feel, enmarcarlo en un tiempo o época tomando grandes decisiones. Eso es donde se debe enmarcar entonces el guión literario acorde a su proyecto multimedia, ¿no? Entonces ahí hay unas aclaraciones respecto a esta evidencia. La 2, elaboración del guión literario del proyecto multimedia. Dice, escribe un nombre y relate a cabalidad lo que sucede, cómo funciona, qué contiene y en qué orden se desarrollan las cosas. Asegúrese de narrar todo como lo cuenta una película o cuento, pero no se detenga en detalles técnicos. Debe de tener en cuenta la naturaleza del proyecto para organizar los elementos, encabezado, descripción de la acción, diálogo, y poderlos presentar de manera adecuada en la evidencia. Procure no extenderse más de la cuarta de un mismo punto, sea detallista pero no repetitivo, a menos que su proyecto lo requiera realmente. Entonces, esas son algunas recomendaciones para elaborar el guión literario del proyecto multimedia. No sé confundir, entonces, de esta parte que es la elaboración del guión literario. En cuanto a la evidencia número 3, que es elaboración del guión técnico, mientras en la anterior era el guión literario, ahora es el guión técnico del proyecto multimedia. Entonces nos pide elaborar el guión técnico que es una herramienta muy útil a la hora de establecer un orden claro sobre la conformación de los diferentes elementos y componentes del proyecto. Elaborar el guión técnico acorde a su proyecto multimedia. Entonces ahí hay una aclaración que se hace sobre esta evidencia. Dice, escribe un nombre y desarrolle el guión técnico del proyecto. Tenga en cuenta los elementos, segmentación de la obra en secuencias y escenas con anotaciones específicas referidas a la iluminación o a cualquier otro elemento importante que sirva para construir la ambientación adecuada de la misma, y así tener en cuenta la naturaleza del proyecto para organizar los elementos y poder presentarlos de manera adecuada en la evidencia. Utilice jerarquías de textos y o tablas para darle orden a su presentación. Entonces, en esto es entonces una explicación de lo que corresponde al guión técnico del proyecto multimedia. Entonces, como les decía hace un momentico, ya los que me han enviado las dos primeras evidencias, todas ya están calificadas. Solo me falta de la evidencia 3 calificar las que me enviaron este fin de semana. Las demás están todas calificadas. Entonces, por favor, revisen desde el centro de calificaciones o desde las mismas evidencias, revisan con su perfil y si miran que está con una letra D, hay que repetir y enviar. Sobre todo en la evidencia número 1 que se presentó, bueno, se olvidaron la segunda parte, ¿no? En el caso de la evidencia 2 y 3 no hay ningún inconveniente. Entonces, no se olviden que las evidencias se realizarán en un archivo en formato Word o PDF ajustado a las normas APA. Este debe tener la siguiente estructura: portada, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Con ustedes, con el grupo de producción de multimedia, con la ficha, no hemos tenido ningún inconveniente. Todos están aplicando estas normas de presentación de textos de acuerdo a las normas APA. Quiero de antemano pues felicitarles
porque han tomado con toda la dedicación, con toda la seriedad este tecnólogo y sus trabajos están muy bien elaborados. Hasta todos los que he revisado están muy bien hechos. Hay algunas recomendaciones muy pequeñas que se han hecho, pero no son tampoco grandes. Entonces, otras recomendaciones que se debe tener ahí, entonces todas las evidencias deben tener portada, nuevamente les reitero ahí, con los nombres de los integrantes, el título del proyecto y aplicar normas, ¿no? En el caso de que lo estén trabajando en grupo, entonces, digamos, si están trabajando 2 personas, entonces cada uno debe subir una copia del documento a la plataforma, ¿no? Entonces, para yo poderle asignar la misma nota a los 2 integrantes o a los 3 conforme estén trabajando su proyecto. Entonces, esa es una recomendación, pues con ustedes no se ha presentado esa dificultad porque todos han subido, ¿no? Si hay un grupo de 3, entonces los 3 suben la misma copia del proyecto o de la evidencia. Revisar las calificaciones de las evidencias anteriores y enviar las evidencias que tengan D y las que le hace falta por realizar. Entonces, si aparece con una nota D, hay que seguir las recomendaciones que se dejan ahí en los comentarios y volver a enviar para calificarle. De acuerdo al cronograma, la fecha máxima para entrega de las evidencias es 26 y 28 de febrero. Así están configuradas, ¿no? Sin embargo, están configuradas para realizar entregas tardías, por lo tanto, las evidencias pueden ser enviadas hasta finalizar la actividad de aprendizaje 6. Entonces, yo creo que está para terminarse en esta semana. Entonces, debemos ponernos lo más pronto al día para que no tengamos inconvenientes más adelante. Entonces, esas son algunas recomendaciones con respecto a a este, a estas 3 evidencias que se están desarrollando a lo largo de este tecnólogo en producción de multimedia. Entonces, quería darle la palabra a algunos de los compañeros que tengan alguna inquietud respecto al desarrollo de estas evidencias, ¿no? Si tiene alguna inquietud, una pregunta, pueden darlo a conocer. No hay ninguna. Bueno. Eh, Algunos compañeros habían sugerido al instructor vocero, ¿no? Sobre la posibilidad de hacer algún cambio con respecto al horario de, en el cual se imparte estas sesiones en línea, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta para la próxima sesión, a ver, buscamos un horario en la noche para que podamos continuar entonces socializando estas evidencias, pero se les comunicará con tiempo para que puedan estar atentos, ¿no? A ver, a este cambio de horario, porque tenemos a nuestro cargo otras fichas, entonces dependiendo pues cómo estén organizadas las otras fichas, podremos entonces cuadrar esta ficha de tecnólogo en producción de multimedia, un horario de pronto que puedan acceder más compañeros en las horas de la noche. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto a estas 3 evidencias que se deben enviar? ¿Todo está claro? Sí, he estado revisando el material, pues es muy entendible. Lo importante es que al tenerlo claro lo puedan aplicar a su proyecto, ¿no? Entonces, a los que me han enviado lo han concebido muy bien y no ha habido ningún inconveniente con respecto a esta temática, sinopsis y escaleta y lo que tiene que ver con el guión literario y técnico. No hay ninguna pregunta, entonces, Nicole, ni Valentina, ni Harold, ni Juliana, ni Diana, ni Wilmer. Bueno, entonces ya le estaré comunicando de acuerdo al cronograma que volvamos a establecer para las próximas sesiones. Entonces,
esperamos estar en la jornada de la noche, ¿no? Si no hay más preguntas, quiero agradecerles la presencia a ustedes en esta sesión en línea y nos vemos en la próxima reunión, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde y espero que envíen los que faltan sus evidencias y estén atentos a las calificaciones. Muchísimas gracias. eh, Nos vemos en la próxima. Gracias.